2024. El primero de ellos, que es un documento que voy a compartir, correspondiente a Pauta Seminario Integrador. Esto estoy compartiendo en pantalla. Está cargando. Que ya a partir de este lunes y los siguientes nos estaremos reuniendo para precisamente darle seguimiento a la preparación del seminario integrador, cuya fecha probable de presentación es el martes 5 de noviembre. ¿Listo? Como estoy compartiendo el documento, se los compartí también, entonces el objetivo es que les voy a explicar qué es lo que vamos a tener en cuenta, qué es lo que se va a evaluar, qué medidas debe tener el póster, etcétera. Entonces comienzo con la introducción. Entonces, el seminario integrador es una actividad pues académica, permite el proceso de enseñanza-aprendizaje y hace que el alumno busque y explore el conocimiento desde las posiciones reflexivas e independientes. Los estudiantes van a presentar un seminario integrador en grupo y van a cumplir ciertas funciones como ampliar, profundizar, discutir, integrar y generalizar los conocimientos que se les asignan de acuerdo a una enfermedad infecciosa. Y de la misma manera aborden o traten o propongan una posible resolución de problemas en cuanto al enfrentamiento que ustedes van a tener en un futuro acerca de las enfermedades infecciosas virales, virales, bacterianas, micóticas, parasitarias. Pero en este caso lo hemos enfocado el seminario integrador a infecciones tanto virales como bacterianas y alguna que otra parasitaria de transmisión sexual. ¿Ok? Eh, el objetivo también número 2 es que entre ustedes, entre sus grupos de trabajo, pues se fomente la colaboración y el intercambio de ideas, por supuesto. Eh, mm, Sin embargo, tomamos la decisión las docentes de que formaran grupos, como ustedes quisieran. En otras oportunidades hemos formado grupos, nosotros las docentes hemos designado los grupos que se van a formar, pero esperamos que los grupos ya formados entonces salgan avantes y salgan muy preparados en el tema el cual van a explicar el día de la presentación de los pósters. Bien, este seminario integrador también fomenta las habilidades del estudiante en cuanto al aprendizaje participativo, por supuesto. Ok, entonces continúo. A cada grupo o subgrupo se le designó ya sea un microorganismo o una enfermedad. Defínanme. ¿Qué se les designó? ¿Un microorganismo o una enfermedad? Los temas que ya están asignados. Cuéntenme, ¿qué se les asignó? ¿Un microorganismo o una enfermedad? Microorganismo. Ok, muy bien. Ya sea un nombre de una bacteria, el nombre de un parásito o el nombre de un virus, por supuesto. Ok, miren la primera. Ya de una vez lo hemos repartido, por supuesto. Y vuelvo, insisto, puede ser parasitario, puede ser viral o puede ser bacteriano. ¿Bien? Sin embargo, muchas de las manifestaciones clínicas de las enfermedades de transmisión sexual se parecen. En cuanto a la presentación clínica, las lesiones se parecen muchísimo, sobre todo a nivel vaginal, por ejemplo. Se parece mucho, el flujo vaginal cambia, pero usted como futuro médico debe tener todas las condiciones básicas necesarias para establecer una confirmación diagnóstica y establecer si esa infección vaginal, qué tipo de microorganismo le está ocasionando esa infección vaginal. Bien, entonces punto número 2, definitivamente les asignamos un agente etiológico o varios, creo que solamente le asignamos alguno del cual es ustedes, de cada agente etiológico que se seleccionó, estoy leyendo, compartiendo el punto número 2, es que usted debe saber de pe a pa la estructura de ese microorganismo, el ciclo de vida, la patogenia, la epidemiología, los métodos de diagnóstico, qué tratamiento se va a administrar, medidas de prevención, por supuesto. Y si vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, obviamente que una de las primeras medidas de prevención es protegerse de las relaciones sexuales, ¿ok?
Pero miren cómo partimos del punto número 2, para poder usted explicar el tema a todas las personas que los van a ir a escuchar el día del seminario integrador, que normalmente en nuestro caso en microbiología médica tenemos invitados de otras universidades, estudiantes de medicina de otras universidades los van a escuchar. Entonces ustedes deben prepararse muy bien en este tema. Teniendo en cuenta esos aspectos, por supuesto, el que va a explicar el póster tiene que conocer el tema de la estructura del microorganismo, repito, el ciclo de vida, la patogenia, etcétera, lo básico, ¿no? Fundamental, por supuesto. Pero a partir de este momento y a partir de esa reunión que estamos grabando, ustedes van a realizar la búsqueda bibliográfica. Creo que con el grupo de Mariana ya lo venían haciendo. Con mi grupo, pues es la primera vez que nos reunimos para el seminario integrador, pero ya va a ir realizando la búsqueda bibliográfica y, ya les voy a compartir también todas las posibles fuentes de datos, fuentes o bases de datos de las cuales ustedes pueden obtener la información. Y van a delegar un representante de grupo, un representante de su grupo seminario integrador que ya posteriormente me va a través del Teams o a través del chat de WhatsApp de grupo, me va a escribir el representante de este grupo seminario integrador es tal persona, ¿cierto? Van a delegar ustedes mismos un representante y ese representante del seminario integrador va a abrir un archivo Drive compartido o por qué no, más bien delego a los representantes de grupo A y B, van a abrir un archivo de Google Drive y en ese archivo Google Drive ustedes van a ir subiendo, van a ir colgando los artículos que ya vayan consultando. Esto se abre carpetas, carpeta del grupo que le toca treponema pallidum, carpeta del grupo que le toca, por ejemplo, que le toca clamidia trachomatis, carpeta de acuerdo al microorganismo correspondiente que se delegó y ahí van subiendo en esas carpetas de ese drive, van subiendo los artículos que les parece interesantes. ¿Listo? Para que en una futura reunión, en una siguiente reunión conmigo, por ejemplo, definamos, yo ya voy abriendo esas carpetas y definamos por qué les llamó la atención descargar ese artículo, por supuesto, ¿no? Y si lo podemos tomar como referente como tema de nuestro seminario integrador. Bien. Entonces, una vez tengamos la decisión, ya cuando veamos muchos artículos acerca del microorganismo que se les delegó, que se les asignó, y tomemos la decisión cuál nos llama más la atención, entonces van a profundizar en esa área, pues. Usted puede escoger, teniendo en cuenta el punto número, usted puede escoger nuevos métodos de diagnóstico de clamidia, nuevos tratamientos para antibióticos para treponema pallidum, por ejemplo. Esta bacteria presenta un nuevo factor de virulencia, por ejemplo. O se han encontrado, yo les dije, nuevos fármacos o están en estudio nuevos fármacos para el tratamiento de X o Y bacteria, parásito, virus, etcétera, que causa una enfermedad de transmisión sexual. Bien, mira, punto número 4. Usted va a escoger cuál le parece mejor, o sea, cuál le llama más la atención, cuál le parece más llamativo. Nuevos métodos de diagnóstico, nuevas medidas de prevención, qué tratamiento actual se ha cambiado, qué alertas ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, qué datos epidemiológicos hay que actualizar, por ejemplo, si hay un brote epidemiológico de ese microorganismo en tal país, por ejemplo. Bien, cuando ya se escoja el subtema correspondiente, no olviden, diagnóstico, prevención, tratamiento, actualización epidemiológica, etcétera, entonces se pasa a hacer el resumen y lo que va a llevar el póster, por supuesto. Ya les voy a explicar más adelante qué áreas, qué secciones van en el póster. Nosotros vamos a evaluar el día 5 de noviembre, vamos a evaluar la presentación de su póster como tal, como el formato impreso del póster, pero también vamos a evaluar su expresión oral, por supuesto. Cuando digo vamos a evaluar, nos referimos obviamente a las docentes de microbiología, pero también a los docentes de epidemiología. El profesor Rodolfo Herrera y la doctora, ¿cómo se llama? Otra doctora que les da epidemiología. Margarita. Margarita, por supuesto. Ellos también los van a escuchar y ellos también van a emitir una nota correspondiente. En nuestro caso, que es la asignatura de microbiología, que es la que tiene mayor número de créditos en este semestre, le hemos designado, y así lo dijimos y fuimos claros, en el primer día de clase, le asignamos el 8% a la nota obtenida, y ese 8% hace parte del tercer corte. ¿De dónde se obtiene esa nota? Se obtiene la nota nosotros, las tutoras, vamos a
a tener en cuenta las reuniones que hemos tenido de las tutorías, las reuniones, es obligatorio participar en esas reuniones que yo programaré los lunes de aquí en adelante, ¿no? Es obligatorio participar a los subgrupos en esas reuniones que yo les programaré máximo 35 minutos, máximo, me voy a reunir, tengo 10 grupos, entonces me tiene que rendir el día lunes. Por ejemplo, si X o Y, bueno, trataré de que nos rinda. Si alguno de ustedes grupos me pudiera confirmar si nos podemos reunir antes, desde las 5 de la tarde, mejor todavía, muchísimo mejor. Y no esperar a reunirnos hasta la noche, por ejemplo. ¿Listo? Pero si no es así, pues definitivamente toca a partir de esta hora de las 6:30. Bien. Entonces, ¿qué vamos a valorar, qué vamos a tener en cuenta para obtener esa nota? Que usted sí participó en su grupo, que usted sí aportó a su grupo de trabajo. El representante de cada grupo, el líder de cada subgrupo de trabajo, es el que me va a informar a mí. No, es que fulanito no participa, no se reúne, ustedes se van a reunir como quieran, virtual, presencial, como quieran. Entonces, y el representante de cada grupo es que va a decir, no, es que fulanito no participa, no ayudó al diseño del póster, etcétera, porque eso sí se va a tener en cuenta, por supuesto. La asistencia a las tutorías es obligatoria, por supuesto. Nosotros evaluaremos también el análisis y preparación del tema el día que vayas a presentar el póster. Y por supuesto el póster como tal, ¿no? El formato de elaboración del póster que voy a pasar a continuación a mencionarles cuáles son esos parámetros. Bien, ese mismo día, 5 de noviembre, martes, eh, nosotros tendremos en cuenta una rúbrica de evaluación, ya se las compartiremos en su momento, para que sea claro el método de evaluación. ¿Listo? A cada punto, cada expresión verbal, presentación del póster, manejo del tema, le damos una puntuación que al finalizar se suma y se obtiene la nota individual. Punto número 8. Se obtendrá una nota individual por cada expositor. ¿Listo? Y cada docente, profesor Rafael, profesor de epidemiología, emitirá sus notas y haremos un cómputo, un promedio de la nota de la doctora María Janet, de mi nota, de los docentes de epidemiología. Haremos un promedio de las 4 notas. ¿Listo? Ok. Las, bueno, dice aquí, de docentes de cuarto semestre, evaluadores o docentes invitados. Entonces, en la Universidad Libre también tenemos otros docentes de microbiología. Entonces, también es posible que otros docentes de microbiología, de investigación, también los evalúen. Por ejemplo, el doctor Lucumí, por ejemplo, es una opción. También puede evaluar sus pósteres. Entonces, la nota que ellos designen, simplemente las promediamos con el resto de notas de los docentes de cuarto semestre. Bien. Número 9, ya les comenté que también los docentes de epidemiología. Número 10, las dimensiones para impresión del póster son 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. Y las secciones que van en el póster les voy a explicar en la siguiente imagen. Claro está que se va a imprimir en orientación vertical. De pronto la imagen que pegué en este documento está en forma orientación horizontal, pero usted va a imprimir el póster, como se han dado cuenta, en posición orientación horizontal. Vertical, corrijo. Cada líder de trabajo debe tener un líder que cumpla funciones pertinentes. A eso me refería, un líder, un representante de cada subgrupo de trabajo, que es el que va a estar empujando a sus compañeros, ¿no? Compañeros, nos reunimos, compañeros, ¿qué subiste? ¿Qué artículo encontraste? Etcétera. Es el que los va a estar eh, timbrándoles su celular o el chat. Armen un chat de WhatsApp de grupo seminario integrador, por supuesto. Ármenlo porque el líder es el que los va a estar, compañeros, reunámonos, compañeros, hagamos esto. ¿Listo? Bien. Esta gráfica observen ustedes que está en formato horizontal, pero simplemente para que ustedes observen las secciones que van en el póster. Entonces siempre va un título, una sección de título. El formato del póster lo puedes realizar, lo puedes obtener de cualquier herramienta digital. Canva es una muy buena opción, sin embargo, no es la única. Hasta en PowerPoint tiene la opción de hacer posts, pero Canva tiene ya plantillas diseñadas inclusive. ¿Listo? Pero estas son las secciones que obligatoriamente deben ir. Entonces, una sección del título, como pueden ver, en el cual las letras, el tamaño de la letra del título debe ser bastante grande, que se pueda observar de lejos, ese título. Entonces, debajo del título va los autores, por supuesto, y el tutor.
En un lado del póster va el escudo de la universidad y luego vienen las secciones en este orden, no pueden ir en desorden, ¿listo? Introducción, se redacta en un párrafo muy corto, muy sencillo la introducción. Los objetivos, aquí dice objetivos, para ustedes solamente van a realizar o diseñar un solo objetivo general. No se vayan a meter con objetivos específicos. ¿Por qué escogieron ese tema? ¿Por qué es la importancia de ese tema? ¿Listo? Luego otra sección que diga metodología, es decir, entonces, ¿cómo fue que obtuvieron esta información? Es un estudio experimental descriptivo en donde obtuvimos la información de tales y tales fuentes de datos a partir del año tal. Vamos a exigir que la información de donde se obtuvo el tema para la presentación de ese póster es del 2000, estamos en 2024, bueno, del 2019 en adelante, por supuesto, ¿no? Se prefiere que entre más actualizado sea muchísimo mejor, por supuesto. Eh, Introducción, objetivos, metodologías, descriptivo, nada más, cómo fue que obtuvieron la información. Y aquí falta una sección que dice, pues, que es el fondo del póster, por supuesto. Gráficas, entre más gráficas se utilice para explicar mejor, más que párrafos de texto. Aquí, después de metodología, va es la información relevante de su tema. O sea, que es lo que, si es un virus, pues va una gráfica del virus. Si es la bacteria, va una fotografía de la bacteria. Si es un parásito, igualmente. Si es un virus, va a ir el ciclo de vida, o sea, explicar el ciclo de vida con gráficas, por supuesto. ¿Listo? Y después ya mencionarán el tema pues, que escogieron, o sea, si es tratamiento, prevención, pruebas de diagnóstico, etcétera. Pero primero hay que mostrar y señalar el bicho del bicho del que están hablando, pues. Y de acuerdo, después de la presentación del tema, entonces viene otra sección que se llama resultados. O sea, si fue un estudio en tal X o Y ciudad, dice qué población se utilizó, en qué población, tamaño, muestra, sitio, país, lo que sea, donde se hizo donde se obtuvo esa información. Observen ustedes que hay otra sección que dice conclusiones, o sea, mínimo dos, pues, mínimo. Dos, por supuesto. Observen otra sección que dice referencias también, mínimo referencias dos. Y observen que el tamaño de la letra de referencias es bastante pequeñito, pero va. Listo, en normas AP. Y observen ustedes también que en la esquina del póster hay un código QR. Ese código QR es que ustedes lo van a crear, va en una de las esquinas del póster, en la esquina inferior, incluye ese código QR, incluye si la persona que los está escuchando necesita profundizar de ese tema, entonces puede dirigirse al código QR para encontrar el artículo original, por ejemplo, que lo redirija al artículo original del cual ustedes obtuvieron la información. Listo. Entonces, estas casillas van obligatoriamente, o sea, no pueden faltarte ninguna de estas secciones. Introducción, objetivos, metodología, el desarrollo del tema, gráficas, resultados van con gráficas. Si tú vas a hablar de situación epidemiológica del virus X o Y, pues tienes que mostrar gráficas obligatoriamente. Si se realizó una prueba de diagnóstico nueva, tienes que mostrar una gráfica de cuántos resultados fueron positivos, cuántos resultados fueron con gráficas obligatoriamente. ¿Listo? Entonces no puede ir en desorden, no puede ir la introducción acá en el lado inferior del póster, no puede ser. Entonces va introducción, objetivos, metodología, desarrollo del tema, resultados, conclusiones, referencias. Entonces busquen plantillas donde ustedes puedan manipular y orientar estas secciones. Bien. 12. Se debe imprimir el póster en material plastificado, no en papel. No en papel cartulina, no, es el material de póster plastificado. Cuando lo vayan a hacer imprimir en las tipografías o lo que sea, pues debe llevar un hilo de soporte para colgar. ¿Listo? El título debe ser llamativo y con letras de tamaño que sobresalga. Me falta una letra E aquí. El título debe sobresalir más que el resto. Los subtítulos, como pueden ver, subtítulos, introducción, objetivos, miren que también va con un tipo de letra mucho más, que resalta mucho más que la letra de los párrafos correspondientes. Pero miren el tamaño de las letras, ¿no? Cómo va cambiando. De la fuente, pues. Las referencias bibliográficas mínimo 3 desde el año 2019 adelante. Conclusiones mínimo 2 y las que tú quieras poner. Pero referencias mínimo 3 y desde el año 2019 en adelante. El objetivo general, no olviden que solamente vamos a pedir un objetivo general. No, les repito, no se van a meter con objetivos específicos. Si van a adjuntar fotos o gráficas que sean llamativas, que con buena resolución, cosa que cuando se imprime el póster no pierda la resolución y no se vean borrosas, pues. Y debajo de cada gráfica o foto de la bacteria o del virus, lo que sea, va la fuente de donde se obtuvo.
obtenido de tal texto, de tal artículo, va en letras muy pequeñitas de dónde fue que la obtuvieron. Bien. Puedes escoger, les decía, para el diseño del póster Canva o PowerPoint, lo que tú quieras, la herramienta que tú quieras para el diseño del póster. Canva se deja manejar muy bien. Estas son, no me grabo lo que necesitaba grabar. Les voy a mostrar también las fuentes de donde pueden obtener la información para el tema. Les voy a compartir un momento. Las fuentes, vamos a dejar de compartir aquí, me faltó. Las fuentes están en donde estoy yo aquí. Deme un segundito que tenía abierto el archivo y ahora no lo tengo abierto. Las fuentes de donde van a obtener descargas, pauta, seminario integrador, diseño póster. Pauta, seminario integrador. Pues. Este grupo, copiar allá. Bien, en el chat de este grupo, chat, voy a cargar una imagen con todas las posibles, juntar un archivo, con todas las posibles académicos que ustedes ya muchos de ellos ya los han el que yo utilizo en mi búsqueda bibliográfica de actualización. Está cargando la imagen un momento. Entonces, enviar, a ver. En el chat de este grupo acabo de compartir. Sin embargo, también se les voy a proyectar en esta pantalla compartida. ¿Dónde está esta aquí? En esta pantalla compartida. Compartir. Compartir toda mi pantalla. Ok. Tengo en mi pantalla, entonces, los 10 mejores buscadores académicos. Google Académico, obviamente que sí. Mira que aquí hay más y con el link respectivo. ¿Listo? Cielos, muy bueno, por supuesto. Pero mira unas nuevas, academiaedu.com, por ejemplo. Usted puede dirigirse a cualquiera de esos links que acabo de compartir para realizar la búsqueda bibliográfica actualizada. Pero el que yo utilizo no está aquí, mira, pero se los quiero compartir porque a mí me ha ido bien con mi buscador. La universidad también tiene en sus bases de datos, en su página de biblioteca también tiene buscadores, también, por supuesto. Creo que Cielo sí lo tiene. Esto que sí, pero aquí les dejo más opciones. La que yo utilizo, no me deja salir de esta pantalla. A ver, cerrar. Ok, la que yo utilizo en mi búsqueda ya les comparto. Se me cerró, se me cerró, se está compartiendo pantalla. Ok. La que yo utilizo, estoy compartiendo en este momento. Se llama Dimensions. Es con inteligencia artificial. Dimensions IA. También les compartí el link en este grupo de Teams. Bien. Y les quiero mostrar cómo funciona. O sea, usted se loguea gratuitamente con su cuenta de Gmail. Entonces, yo ya estoy logueada, por ejemplo. Y deja descargar artículos, inclusive del 2024. Inclusive eso es lo que me gusta de esta aplicación, de esta herramienta. Ah, pero no me está dejando entrar. Un momento. Dejar de compartir un momento. Está dejando entrar. Dimensions. Compartir otra vez. Pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, Dimension, login. Lo clave de esta aplicación, yo ya estoy logueada, simplemente te logueas gratuitamente con tu cuenta de Gmail, accedes con tu cuenta de Google y esta herramienta nos arroja esta inteligencia, la mejor de búsqueda de artículos con inteligencia artificial, nos arroja información inclusive del 2024. Y hay unos artículos que sí se dejan descargar. Entonces tú colocas aquí en inglés, ¿no? El nombre del microorganismo debe estar bien escrito.
tal cual como aparece en la literatura. Si está mal escrito, no te hace la búsqueda. Por ejemplo, yo voy a buscar clamidia. Y estoy escribiendo mal. Siempre va la primera con mayúscula. Y clamidia va con CH. Clamidia. Va con CH con una Y. Trachomatis. Así lo estoy leyendo y así lo estoy pronunciando, pero la H no se pronuncia. Entonces tú colocas diagnostic, todo, se la busca, tiene que ser en inglés. Si lo haces en español, no, te va a dar artículos recientes. Entonces yo aquí doy enter, ¿cierto? Y me empieza a robar. Mira, del 2023, avances en manipulación genética de clamidia trachomatis, asociación con infertilidad, valor de cero diagnóstico de antígenos de clamidia trachomatis en la detección de, entiendo lo que dice aquí, patógenes moleculares de clamidia trachomatis. Y yo ya estuve buscando con antelación y me llamó la atención algo aquí. Clamidia trachomatis, biología celular, inmunología y vacunación. Ay, mira, será que están encontrando, ya han encontrado, está en estudio vacuna para esta bacteria? Eso es novedoso. O sea, el subtema que vas a escoger tiene que ser llamativo, tiene que cautivar la atención de las personas. Esto me parece nuevo, yo nunca había escuchado esto. O sea, el, ese es el objetivo del seminario integrador, actualizarnos. Pero por aquí me encontré, les voy a demostrar que sí se deja descargar artículos publicados en PDF recientes, año 2023, año 2024. Dice, mira, estrategias, ¿a quién le toca el tema de clamidia, no? Alternativas o estrategias para el tratamiento, nuevos medicamentos y no necesariamente son antibióticos, por ejemplo, es de 2022. Entonces, voy a dar aquí clic. Cargue. Entonces, ustedes en estas semanas van a realizar esa búsqueda bibliográfica y van a subir el artículo descargado en PDF al archivo Drive. Los representantes de grupo A y B van a abrir el archivo Drive, donde ustedes van a colgar la información. Mira, estrategias alternativas para el tratamiento para clamidia, investigaciones recientes que no necesariamente son antibióticos. Entonces, mira, dice aquí, visualizar en PDF. ¿Listo? Y tú puedes descargar el artículo. Puedes descargar perfectamente. Y es 2024. Por eso me gustó más pues me gusta, es de mi preferencia esta herramienta. Hay otros buscadores, obviamente que está la información, pero para descargar tienes que pagar para descargar el artículo original. Bueno, yo me devuelvo y el tema que tú quieras, esta aplicación Dimensions te va a servir para la asignatura que tú quieras, el tema que tú quieras actualizarte, pues lo último, mira, está del 2024, y papel del triptófano en la persistencia de clamidia trachomatis, por ejemplo. Entonces, lo que te llame la atención, lo buscas, lo descargas, lo lees y dices, ay, me parece novedoso esto, y lo discutimos. Cada vez que nos reunamos, entonces discutimos. Discutimos, obviamente yo voy a ser la orientadora y les digo, ay, sí, escojamos ese artículo. No, no me parece esto por eso y esto. Pero necesito que vayan subiendo los artículos, por favor, del microorganismo asignado. Que yo había visto por acá otro que me llamó la atención de clamidia. Por acá. Por acá, genotipos de clamidia en hombres mexicanos. Pero pues eso es análisis genético, ¿cierto? Lo vamos a enfocar a nivel de la enfermedad infecciosa. Mira, el impacto de transferencia de genes en clamidia, pero eso es a nivel genético. Tienes que orientarlo hacia las enfermedades infecciosas, epidemiología, métodos de diagnóstico, tratamientos, medidas de prevención. Dice prevalencia de epidemiología de clamidia trachomatis en una población en Nueva York. Pero no nos interesa en Nueva York, nos interesa a nivel mundial. Ok, listo, he compartido mi pantalla para darles a conocer esta herramienta que a mí me gusta mucho, pero yo les dejé también en el chat otras posibles fuentes donde pueden obtener la información. ¿Alguna pregunta con respecto al seminario integrador, jóvenes? ¿Los del grupo de María Janet ya Profe, tienen artículos? ¿Los del grupo de María Janet ya tienen los artículos? ¿Me cuentan, por favor? profe, una duda, qué pena. Sí, dígame. Tú comentaste que en el póster
Las Sí, bibliografías iban en normas APA. sí, sí. Ah, ok, ok. No Vancouver, APA, APA. No, APA. Ajá. Ok, Ah, perfecto. Ya esa era mi duda. ujú, ok. ¿Alguna otra pregunta acerca del seminario integrador? Vayan, no olviden formar su grupo de chat de WhatsApp de seminario integrador. Pues. 2. Necesito que me manden a mi Teams. Ya Mariana les diré a ustedes que manden a mi Teams o al WhatsApp los líderes de cada grupo. Los líderes de cada grupo. ¿Listo? Que es el que va a empujar a sus compañeros a reunirse, a hacer, a diseñar, a escoger, obviamente con la orientación de la tutora. ¿Bien? El líder es el que me va a estar informando a mí. Va a estar informando, y no, es que compañero no trabaja, ya pasó, compañero X o Y no trabaja, no asiste, no se conecta. Ah, porque se van a reunir virtual igualmente. Cosa que ha pasado, que el día de la presentación del póster me dicen, no asistió, y yo también me doy cuenta, ¿no? No asistió a ninguna tutoría. Diseñamos el póster y él ni siquiera estuvo presente. O sea, es todo eso. Bueno, preguntas jóvenes acerca del seminario integrador. Entonces, son las 7:03. Entonces, sí hablemos al menos de la parte introductoria, la primera parte de tuberculosis, porque el tema es bastante extenso. ¿Ok? Todavía tenía como 3 clases, 3 fechas de cronograma para tuberculosis, pero voy a tratar de condensarlo más bien, ¿no? Estamos hablando de enfermedades respiratorias jóvenes y estamos hablando de infecciones respiratorias bacterianas del tracto respiratorio inferior y hemos hablado de neumonía. Siempre, siempre, siempre comienzo con explicándolo verbalmente o mencionándolo verbalmente el objetivo de aprendizaje del estudiante cuando ve este tema. Así como ya vimos neumonía bacteriana y ahora vamos a ver tuberculosis, el objetivo de aprendizaje de este tema es que usted establezca diagnóstico diferencial entre neumonía viral, entre neumonía bacteriana con el resto de agentes etiológicos bacterianos que lo ocasionan y entre tuberculosis. En eso me voy a enfocar en evaluar. ¿Cómo diferencias tú neumonía viral, neumonía bacteriana y tuberculosis? Claro, son infecciones respiratorias, obviamente, pero ese es su papel como futuro médico. Debe establecer un diagnóstico confirmatorio y diferencial. Entonces, hay varias bacterias que pueden ocasionar enfermedad infecciosa y pertenecen al género Mycobacterium. Se escribe con Y, Mycobacterium termina en UM. Y dentro de este género, las enfermedades infecciosas que más se conocen, ¿no? Más antiguas de la humanidad son la tuberculosis y la lepra. El género Mycobacterium incluye los agentes etiológicos causantes de tuberculosis y lepra. ¿Por qué son las plagas más antiguas de la humanidad? Porque, porque cuando llega Semana Santa y todos hemos visto alguna vez en la vida una película de la vida de Jesús, nos muestran en las películas de la vida de Jesús, que hay varias versiones, nos muestran a los leprosos, representan pues en la película, ¿no? Y sí, imagínense, desde la época de Jesús existen esas bacterias, solo que en ese tiempo ni siquiera saben lo que era una bacteria, sino que la gente se moría. Y de la misma manera existe la tuberculosis, la enfermedad y la bacteria, obviamente, causante. ¿No? Se ha encontrado vestigios de en los tejidos pulmonares de las momias, tanto precolombinas como egipcias, tanto aquí en Colombia como en Egipto, las momias. ¿Cómo es que se llama esa carrera que estudia las momias? ¿Se llama qué? ¿Se llama cómo? ¿Cómo se llaman los que estudian esto? Los, olvidé la Los profesión. antropólogos. Los antropólogos, correcto. Encontraron, y hay antropología forense, si no estoy mal, ¿no? Entonces encontraron tejidos de momias, restos de tejidos de momias, encontraron afectación en el tejido del pulmón por la bacteria de tuberculosis. El daño, hay un patrón característico del daño que ocasiona la bacteria en el pulmón. Entonces, imagínense en las momias, imagínense hace cuántos años existen esas bacterias, por supuesto. Pero me voy a enfocar en tuberculosis y tanto tuberculosis como lepra, a pesar de que son generadas por el mismo género de bacterias, las manifestaciones clínicas son completamente diferentes. Escúchenme bien, no tiene nada que ver un paciente que le dé tuberculosis, no tiene nada que ver con un paciente que le dé lepra. Son dos enfermedades completamente diferentes. Y además, lepra es una enfermedad que involucra
involucra nódulos linfáticos e involucra piel. O sea que cuando veamos infecciones en piel, obviamente que ahí vamos a retomar lepra. Pero en ese momento me voy a enfocar en tuberculosis. Pues no me deja cambiar. Dios, me deja cambiar ya. Entonces, lo que les comentaba, ¿no es cierto? Hace muchos años, en la época de los griegos, le llamaban tisis, ni siquiera sabían por qué se llamaba tuberculosis, pues. Pero el que descubrió el agente etiológico con letras verdes aquí fue el doctor Robert Koch. ¿Se acuerdan del doctor Robert Koch, médico alemán de profesión? Primero descubrió que las bacterias causan enfermedades en los animales, en las cabras. Vio a través del microscopio la morfología, observó la morfología de las bacterias, le fue dando nombre. Pero primero dijo, los animales en los que se están muriendo son por esas bacterias, bacilos, ¿se acuerdan de eso? Pero después Robert Koch lo llamaron a que las personas que tosían las aislaban en los sanatorios que llamaban en esa época y finalmente se morían las personas, con tos y con flema y con fiebre. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un poquito una flema en un frasquito, no sé cómo lo hizo en su época, pues, ¿no? Y lo llevó a su laboratorio y observó a través del microscopio estructuras con movimiento propio alargadas, a las que denominó bacilos, que antes había visto esos bacilos en las lesiones de los animales. Entonces a Robert Koch se le atribuye el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch en honor a él. Él descubrió que sí esta bacteria sí causa enfermedad en los seres humanos. ¿Listo? Entonces, estas es las características microbiológicas de toda esta familia. Las bacterias se clasifican en grupos taxonómicos, así como los virus también, y los hongos, y los parecen familias. Cuando se trata de familias, siempre terminan en CAE, siempre la terminación es CAE, Mycobacteriaceae. Y dentro de esta familia hay varios integrantes. Los integrantes son los géneros, y cada género tiene varias especies. Pero microbiológicamente hablando, pues siempre sabemos, tenemos que comenzar por la morfología, bacilos. Bacilos delgados con estructura de gram positivos. ¿Dónde está el que de señalar por aquí? ¿Con qué color? Con azul. Lo van a encerrar en un círculo porque aquí no dice que son gram positivos, por si acaso. Hay unos links que no han actualizado, de pronto algunos textos, y dicen, son bacilos gram positivos. Falso de lo falso, porque no se colorean con tinción de gram. Mira cómo lo escribí yo ahí. Bacilos delgados con estructura de pared celular gram positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya sabe que tienen una gruesa pared de peptidoglucano, que tienen ácidos teicoicos y lipotecoicos, que no tienen membrana externa. Ah, pero yo no estoy diciendo que se tiñen de violeta. Estoy diciendo tienen estructura de pared gram positiva. Son aerobios estrictos, son inmóviles, no forman esporas, son exigentes en nutrientes, no crecen en cualquier agar sangre, no crecen, necesitan un medio de cultivo. Les cuento, necesitan un medio de cultivo con yema de huevo. Así que si uno le pone yema de huevo al agar, ahí sí crecen estas bacterias. Si no, en agar sangre no crecen. El otro problema es que son de crecimiento lento. La fisión binaria, que una Escherichia coli tarda 20 a 30 minutos en que una bacteria se divide en dos, por fisión binaria, que solamente se replican las bacterias, ¿no? No los virus, ni los parásitos, ni nada, ni ningún otro organismo, solo las bacterias por fisión binaria. Entonces, estas bacterias de esta familia tardan 72 horas en realizar fisión binaria. O sea, para que de un bacilo se formen dos, se demora 72 horas. Eso es crecimiento lento. Si una Escherichia coli o un Staphylococcus aureus tarda 30 minutos, en 30 minutos hay dos, a las 24 horas el cultivo está listo, como ustedes pudieron observar en las prácticas del laboratorio de bacteriología, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, eso es rapidísimo, crecen en 24 horas, en 48 horas crecen, porque la fisión binaria es rápida. Pero estas bacterias, para poder crecer en un cultivo y reproducirse, sabiendo que se demoran 72 horas en fisión binaria, este cultivo de estas bacterias tarda un mes en que formen colonias. Primer dato importante. ¿Listo? Usted para el resto de bacterias va a solicitar cultivos. Ok, que en 24 horas tienen 24, máximo 48, tiene que crecer la bacteria en el cultivo, ¿no es cierto? Pero esta familia de bacterias tardan un mes en formar colonias. Ah, eso es una desventaja para los médicos, desventaja, pues, porque esperar un mes, imagínate a ver si hiciera o no la bacteria. Entonces, obviamente, hay otras ayudas diagnósticas confirmatorias que también las tengo que explicar. No se colorean con Gram porque tienen una propiedad específica. Cambiemos de color a se me perdió el mouse allá. Porque tienen una propiedad específica que la tengo que resaltar con rojo. Y la propiedad de estas bacterias es que son bacilos ácido alcohol resistentes, cuya abreviatura
es BAR, bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Por qué se llaman así? Porque en el proceso de coloración, tinción en un laboratorio, si fuera tinción de Gram, el decolorante era alcohol acetona. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? El decolorante era el alcohol acetona. Usted hizo coloración de Gram. Y lo que decoloraba el reactivo era alcohol acetona. Estas bacterias no se decoloran con alcohol acetona. Estas bacterias ni siquiera se decoloran, resisten la decoloración y el decolorante es el alcohol ácido. Pero así yo le aplique alcohol ácido en la lámina portaobjetos, resiste y no se decolora. Ya voy a explicar la razón por la cual. Eso significa bacilos ácido alcohol resistentes. No se dejan de colorar, van a permanecer con el colorante que yo le voy a aplicar a esa bacteria y no se dejan de colorar. Ya vamos a explicar la razón por la cual. Entonces, dos, hay muchas especies de micobacterias, muchas, pero las que vamos a estudiar corresponden a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, Mycobacterium lepra, es decir, bovis. Hay más especies, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium scrofulaceum, y así un resto, como 20 especies de micobacterias. Observen la diapositiva. Patógenas, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra. O sea, no es microbiota normal, por si acaso, ¿no? Pero otras micobacterias son oportunistas y otras micobacterias son saprófitas ambientales. ¿Listo? Hay Mycobacterium y también micobacterias causan enfermedades a los animales también, por ejemplo. ¿Bien? O si no, hay micobacterias que están en el ambiente, son micobacterias saprófitas. Y hay micobacterias que tenemos en la piel, porque usted ya estudió microbiota normal. Decía, especies de micobacterias, decía, en la microbiota normal. ¿Listo? Pero Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra, esas sí no son microbiota normales. Eso sí, la persona que tenga esa bacteria se enferma necesariamente. Entonces, miren más especies. Mycobacterium tuberculosis, que es la que estoy mencionando. Mycobacterium bovis. Con ese nombre. Pues le da a las vacas. Le da tuberculosis a las vacas. Mycobacterium kansasi, Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium lepra, Mycobacterium fortuitum, marino, no, a estas últimas, género Mycobacterium, especie fortuitum, marino, estos son la piel. Y pues que se vuelven oportunistas, ocasionando infección de piel en tejido blando y piel, estas últimas. Entonces, ¿qué llama la atención en esta tabla? ¿Qué llama la atención? Los que se transmiten entre los seres humanos. ¿Cuáles son? Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra. Esto entre comillas, Mycobacterium lepra, porque además de que la transmiten los seres humanos, también el armadillo. Pero cuando hablemos de lepra, pues hablaré de los armadillos, que son reservorios. Bueno, los demás pueden ser que le dé a los peces y que accidentalmente el ser humano se contagie con ese Mycobacterium marinum, por ejemplo. Que Mycobacterium avium intracelular es una bacteria que está en el ambiente, pero si la persona está inmunosuprimida, pues claro que se enferma, por supuesto, Mycobacterium avium intracelular. Mycobacterium bovis, como su nombre lo dice, le da tuberculosis a las vacas. El ser humano lo adquiere accidentalmente, Mycobacterium bovis, al ingerir leche no pasteurizada, leche no hervida. Casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis a nivel mundial mínimos, o sea, 0.1% a nivel mundial. Usted ya no va a diagnosticar tuberculosis por Mycobacterium bovis. Eso era antes, cuando no teníamos el proceso completo de esterilización, de pasteurización de la leche. Lleva a decir leche esterilizada y es pasteurizada. ¿Listo? Entonces, ya hoy en día no vas a diagnosticar en el hombre Mycobacterium bovis. ¿Bien? Y es muy virulento, mira, para los animales. ¿Listo? Crecimiento lento, porque su fisión binaria es súper lenta. Y lo único aquí rápido que crece en unos 5 días rápido es Mycobacterium fortuito. Crece in vitro, ¿no? In vitro, afuera, en un agar. ¿Qué les llama la atención? Que Mycobacterium, ¿qué significa estas palabras, por favor? ¿Qué significa que Mycobacterium lepra, qué pasa? ¿Cómo interpretas esto que estoy señalando? Por favor. ¿Qué pasa con Mycobacterium lepra? ¿Que no ¿No crece qué? in vitro? Y entonces el médico nunca va a solicitar ¿qué? Nunca va a solicitar en su paciente ¿qué? Cultivo. Bien, Cultivo. doctor, súper bien. Espero que me estén escuchando. Bien, esa bacteria no crece en un cultivo ni por nada del mundo.
Eso es un problema, porque si no la tenemos así en un cultivo, no, por esa misma razón no tenemos una vacuna. Imagínense, para fabricar la vacuna estamos en la bacteria viva, afuera del hombre. La bacteria Mycobacterium leprae no crece por fuera del animal o del humano, no se muere por fuera. Entonces no se diagnostica lepra con cultivo, eso ya lo vamos a explicar más adelante. Hoy me voy a enfocar en Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Algunas especies de Mycobacterium producen pigmentos fluorescentes, mira, pero ni las que vamos a estudiar, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra, menos esas no producen pigmentos fluorescentes. Bien, esta grabación que estamos realizando, ¿esta grabación o no esta grabación? Alguien ayude. Creo que no. Claro que no. Profe, Ay, no, Sí, sí. profe, Ay, sí mentira, está sí, grabando. sí, 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 está mentira, sí está grabando. grabando. Sí, yo no, es que yo no veía el título de la grabación, pero ya lo vi. Me devuelvo a la presentación que me salí. Ya. Sí, yo dije, ay, no estoy grabando, pero ya. Me devuelvo a la presentación. Aquí estoy. Otra vez está cargando. Esta grabación que estamos realizando se, se hace con fines académicos, como dice esta declaración del uso de esta presentación. Por lo tanto, este contenido de esta grabación no puede ser publicado en ninguna otra plataforma que no sea de la Universidad Libre, porque es exclusivamente de tipo académico. Pero esa bacteria no produce, no tiene esporas, no tiene flagelos, no tiene fimbrias, no tiene cápsula, no tiene. Estoy mencionando los factores de virulencia, ¿no? No produce toxinas, no produce enzimas. Entonces, ¿cuáles son sus factores de virulencia? La respuesta es esta. La respuesta, o sea, ¿por qué la bacteria hace daño? O sea, no produce toxinas, no produce enzimas, no tiene flagelo, no tiene fimbrias, ¿cierto? Plasmios, sí, y esos plasmios causar daño a los tejidos, pues le podemos atribuir que esa bacteria es dañina, virulenta, porque sobrevive dentro del macrófago alveolar. ¿Por qué? Porque todas esas bacterias, pues son bacterias, se adquieren por inhalación de gotitas respiratorias que contengan la bacteria, una persona que esté tosiendo. Entonces, cuando llegan esas bacterias por inhalación al alveolo pulmonar, se van a encontrar con los macrófagos alveolares, que ya lo sabemos, ¿cierto? Pero esas bacterias se dejan fagocitar por el macrófago alveolar, pero no se dejan destruir, y ese sería su potencial virulento. Porque ¿qué compuestos químicos tiene? Pues tiene una pared celular de peptidoglucano, sí tiene peptidoglucano, porque bacteria sí es. Pero sobre la capa de peptidoglucano tiene diversos compuestos lipídicos. Enumero: ácidos micólicos, lipoarabinomanano, arabinogalactano, sulfolípidos, micósidos, factor core. Sigo enumerando la cantidad de compuestos lipídicos que tiene. Es una pausa. Compartí un documento en Word. Dice taller tuberculosis. ¿Me confirman? Dice taller tuberculosis, lo dejé en Word para que para que les dejara copiar los links. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí está. Bueno, espero que lo hayan descargado, por favor, y si no lo hacen en este momento. Y entonces hay unas preguntas, ¿listo? Cuyas respuestas ya las estoy dando en este momento. Así que el que es bien perspicaz y me está escuchando, de una vez va colocando, ahí digitalmente va colocando las respuestas. Es que ya las estoy dando. El tema es tan complejo que tuve que hacer ese taller de preguntas del tema, que es lo que que es a lo que me voy a enfocar, pues. Y al final de ese taller dice, entra este link de asesinos microscópicos de la National Geographic y explica el tema en una película, pues, algo así similar, ¿no? Un documental, película, no documental. Se llama Asesinos microscópicos tuberculosis. No sé si han visto esas versiones de asesinos microscópicos. Primero lo estamos explicando teóricamente, pero cuando tú ves el video de la National Geographic, súper bien lo vas a entender, porque ellos utilizan diseñadores gráficos, pues, para comprender el proceso de la patogenia de la bacteria. Pero entonces continúo. Las respuestas al taller ya las estoy dando en este momento. Las estoy dando a partir del momento. Bueno. Y el taller, a propósito, que me están escuchando, debe estar resuelto completo para el día miércoles. Así hoy no lo terminemos. Hoy le voy a avanzar por ahí 10 preguntas que les voy a resolver en este resto de tiempo que me queda. A las 7:20. 10 preguntas y le voy a resolver. El resto las resuelve usted y las lleva resueltas a la clase.
No tienes que entregarlas, pero yo sí voy a preguntar quién resolvió. Pero continúo. Los factores de virulencia no tienen enzimas, no tienen toxinas, pero tiene diversos compuestos lipídicos. Resalto en negro ácidos micólicos y de ahí el nombre del nombre de la familia de estas bacterias. Toda la familia de estas bacterias tienen estos compuestos lipídicos. Ácidos micólicos, diparabinomanano, arabinogalactano, sulfolípidos micósidos, factor CORT. ¿Listo? Y porque tienen, el mayor componente son ácidos micólicos, o sea, se llaman micobacterias. Por eso se llaman así, micobacterias. ¿Y por qué tiene todo ese poco de lípidos? Para algo le tienen que servir, ¿no? Pues cuando es fagocitada por el macrófago alveolar, el tener todos estos compuestos lipídicos en la pared no la deja destruir por el macrófago. El macrófago la fagocita, la engulle a la bacteria, pero no la mata, porque tiene todos estos compuestos lipídicos que evita la respuesta química del macrófago para matar, porque el macrófago mata lo que fagocita por todas las sustancias químicas que le libera a la bacteria fagocitada, pero es que estas bacterias de esta familia, ¿no? Tienen todos esos compuestos lipídicos que evaden la acción microbicida del macrófago. Y esta diversidad de compuestos lipídicos no deja penetrar el cristal violeta. Tiene tanta grasita en la pared que el cristal violeta no puede entrar. Primera razón por la que no se colorea con tinción de grado. Entonces, ¿cómo hicieron para observar el microscopio? Utilizaron otros colorantes diferentes. Y la coloración, para poder observar estas bacterias al microscopio que no se colorean con Gram, pueden ser los doctores que utilizaron reactivos colorantes para poder visualizar estos bacilos al microscopio, son los doctores Ziehl-Nielsen. Por eso se llama tinción de Ziehl-Nielsen, o el doctor Kim-Jun. Hizo el mismo experimento, utilizó los colorantes que les voy a decir cuáles son, y le permitió observar esta bacteria al microscopio de color rojo, así tal cual, rojo. Y difíciles de teñir con tinción de Gram, ya expliqué la razón, pero una vez se tiñen con la coloración de Ziehl-Nielsen o Kim-Jun, no se dejan de colorar. Por más que yo le agregue decolorante alcoholácido, no se dejan de colorar. ¿Siempre van a permanecer de qué color? Todos los micobacterias siempre se van a visualizar de qué color? Rojo. Retienen el colorante rojo, pero no se dejan de colorar. Y se utiliza otras tensiones. Bien, representación de la pared. Esta pues está muy vacía. Membrana citoplasmática, peptidoglucano, y por aquí tiene arabinogalactano y los ácidos micólicos están en la superficie. No, esta gráfica está muy pobre. Siguiente. Membrana citoplasmática, capa de peptidoglucano, luego primer lípido, arabinogalactano. Aquí tiene más lípidos y aquí se le pusieron otro lípido, factor de cordón. Esto que no estaba en la anterior gráfica. Siguiente. Representación, membrana citoplasmática, proteínas de transporte en color naranja, peptidoglucano en cuadraditos de color azul. En negro es moléculas de arabinogalactano, que es un compuesto lipídico. En amarillo, lipoarabinomanano. Y acá arriba, bien arriba, azulitos, ácidos micólicos y glicolípidos fenólicos. Aquí arriba tiene muchos compuestos lipídicos. Listo. Me encontré otra gráfica. A esta representación de la pared celular de las micobacterias. Entonces, membrana citoplasmática, pared celular, luego dice, tiene glucolípidos, y aquí tiene una proteína en la pared, PPD, derivado proteico purificado, aquí abajo está. En todos los compuestos lipídicos tiene mezclada una proteína. ¿Cómo es que se llama? Se llama PPD. ¿Alguien ya se hizo la prueba de PPD? Responda, yo, profe. ¿Alguien se ha hecho ya, de casualidad? ¿Nadie? Y esa PPD es una proteína que tiene la bacteria en la pared celular. Se llama derivado proteico purificado. ¿Listo? Y sirve más adelante, sirve para un diagnóstico indirecto. Identificar la reacción a esa proteína de pared. Pero pilas, no es lípido, ¿no? Es proteína, pues. Proteína de pared entremezclado con los diversos compuestos lipídicos que tienen esa pared. ¿Cada cuánto hace fisión binaria? Cada 12 a 24 horas, que es largo, pues, súper largo. Por eso un cultivo que forme colonias para identificar se demora de 3 a 6 semanas, pues son aerobios estrictos. Necesitan yema de huevo en el agar para poder crecer. Resisten la desecación, así, y no tienen espora, y aún así aguantan cuando hay baja probabilidad de agua.
Resisten los desinfectantes como el alcohol, como el límpido, resisten, sobreviven, como les parece. Resisten los antisépticos, como por ejemplo el disodine, por ejemplo, clorexidina, que son, resiste, esa bacteria no la mata. ¿Qué la mata? El calor. ¿Qué la mata? La luz ultravioleta. ¿Qué la mata? La temperatura alta, más de 80 grados centígrados, la mata y si se muere. No es que espora no tiene. ¿Por qué menciono estos datos? Porque si una persona que tiene tuberculosis, como muchas personas en el mundo que no saben, y empiezan a toser y botan la flema, escupen la flema en el suelo y queda la flema ahí, eso sí toca decirlo, pues, y queda la flema, el gargajo ahí en el suelo. Pasan otras personas, ¿será que se contagian? ¿Usted qué cree? Pasan alrededor de una flema que está en el suelo, ¿será que se contagian? ¿O es que se adquiere por gotitas respiratorias? Pues la mata la luz solar. Aquí está. Sí la mata la luz solar a la bacteria. ¿Qué son VAR? Son bacilos ácido alcohol resistentes. Lo voy a explicar aquí. Comparen una bacteria gram positiva, que espero que ya todo el mundo tenga bien claro lo que es una bacteria gram positiva, la composición de la pared celular, pues, de la bacteria gram negativa. ¿Cierto? En la gráfica en medio, lipopolisacárido, endotoxina, eso ya lo evalué, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que se la va a olvidar. Y comparen una pared celular de las micobacterias de toda la familia. El peptidoglucano sí tiene y todos los compuestos lipídicos y también tiene porinas. Usted ya sabe para qué necesita las porinas, ¿no es cierto? Y entre los compuestos lipídicos están los ácidos micólicos y por eso se llaman familia micobacteria. Son bacterias ácido-alcohol resistentes. Aquí. Tinción de Gram, repitiendo, ¿por qué se tiñen de violeta? Porque se tiñen de rosado o fucsia. Tinción de Sil-Nielsen, aquí en este lado estoy señalando. Fundamento de la tinción de Sil-Nielsen o tinción de Kinjun. Yo ya te pregunté el fundamento de la tinción de Gram en la práctica de laboratorio, que les fue mal en las Gram negativas, ¿no? Ahora yo te voy a explicar por qué se tiñen de rojo las bacterias de la familia Mycobacteriaceae. Pero me devuelvo a la tinción de Gram. Esta vez, en serio, última vez que hablo de la tinción de Gram. Después le preguntaré todas las veces, pero yo preguntaré todas las veces necesarias. Todas las bacterias, fundamento porque se tienen de violeta y por qué se tienen de fucsia, las bacterias gram positivas y gram negativas. Las gram positivas, todas las bacterias captan el cristal violeta, todas. Luego el Lugol permite una mejor afinidad del violeta hacia las bacterias. Luego la alcohol acetona decolora las gram negativas, pero deja intactas las gram positivas. ¿Por qué razón? Porque el alcohol acetona reactivo es afín a los lipopolisacáridos de la membrana externa de las gram negativas y le abre poros, saliéndose el violeta, quedando incoloras. Las gram positivas no tienen lipopolisacárido, por lo tanto quedan violetas. Las gram negativas que estaban incoloras aceptan, absorben el colorante fuchsina sofrenina que toma el color rojo. En cambio, las gram positivas ya están saturadas de violeta. Eso es lo que tienen que colocar en el informe de laboratorio. Ahora vamos con tinción de Sil-Nielsen. Todas las bacterias se tiñen de rojo. El colorante primario otra vez es fuchsina. Safranina fuchsina, que es de color rojo, fucsia rojo. Se agrega el colorante a la lámina portaobjetos de la flema del paciente. Le vamos a hacer tinción de Sil-Nielsen o Kinjun en la flema del paciente o en el líquido cefalorraquídeo o en la orina. O si son niños o adultos mayores se tragan las flemas, entonces hay que hacerles en el jugo gástrico, por ejemplo. Entonces, tinción de Sil-Nielsen o tinción ácido alcohol resistente. Todas las bacterias presentes absorben la fusión sofrenina y se tiñen de rojo. Luego se agrega el decolorante. El decolorante es alcohol ácido clorhídrico. ¿Listo? Cualquier otra bacteria que no tiene esa gruesa capa de lípidos se decolora con el alcohol ácido clorhídrico. En cambio, las bacterias de la familia Mycobacteria, ¿qué les pasa? Estoy señalando qué le pasó cuando le agregué el decolorante. ¿Quién está atento? Todas las bacterias de las micobacterias, cuando le agrego un decolorante, ¿qué pasa? ¿No pasa nada o queda igual? Queda igual. Queda igual. ¿De qué color? ¿De qué color? Rojo. Bien, ¿son bacilos o son estreptococos las bacterias que estoy hablando hoy? Bacilos. Bacilos, listo. Entonces, mira, el resto de bacterias presentes en esa flema, pues se decoloran, ¿listo? Pero si tiene micobacterias,
se quedan de color rojo, bacilos de color rojo, no se decoloran por la gruesa capa de lípidos que retiene ese colorante rojo. Las otras bacterias, la que sea, estreptococo, diplococo, lo que sea, quedaron incoloras. Entonces se colorean, se contracolorean con azul de metileno, el resto de bacterias. Resultados. Tinción ácido alcohol resistente. La tinción de gram me dice gram positiva, gram negativa. Estreptococo no positivo, diplococo, gram negativo, lo que sea, ¿no? Pero la tinción de silnice me dice bacilos ácido alcohol resistentes y bacterias no ácido alcohol resistentes. Para eso es la tinción de silnice. Para clasificar las bacterias en bacilos ácido alcohol resistentes y bacterias no ácido alcohol resistentes. Las no ácido alcohol resistentes se tiñen de azul y las ácido alcohol resistentes se tiñen de rojo. Bueno, y mira la foto real. Mira la Profe, una foto pregunta. real. ¿Sí? Es que no sé Dime. escuchar el que se usa como colorante, ¿qué es? ¿Safranina? Bien, es safranina, bien. Sí, safranina fuchsina, es igual. Safranina fuchsina es el Gracias. colorante rojo. Y el azulito es azul de metileno. Conclusión. Foto real de una flema coloreada con tinción de Sil-Nielsen o Kinjun. Por aquí está un bacilo, mira, que hace una curva, no importa. Por aquí están dos bacilos asociados. Por aquí una montonera de bacilos, están en grupitos, no importa, pero son bacilos de color rojo. Por acá hay dos bacilos, por acá es un pedazo, un grumo de un colorante rojo que quedó amontonado. Siguiente. La flecha me está mostrando los bacilos ácido alcohol resistentes de color rojo. Bacilos ácido alcohol resistentes, para no decir toda la palabra. Presente en esa flema. Cualquier otra bacteria, ¿de qué color se tiñe? Cualquier otra bacteria en esa flema, ¿de qué color se tiñe? ¿De qué color? Azul. Azul. Entonces son bacilos o bacterias no ácido alcohol resistentes. Aquí hay un error en esta diapositiva porque la tinción no detecta el nombre y el género de la bacteria. Pilas con este error aquí, que así tal cual lo descargué y lo copié. Y lo pegué pues en esta presentación, ¿no? Estos bacilos medio rosaditos aquí no son Mycobacterium tuberculosis. Yo no puedo decir que es Mycobacterium a menos que haga yo un cultivo y confirme que sí es. ¿Te acuerdas que el cultivo es confirmatorio? Esto es una tinción, señores. Una tinción de la flema, que ya voy a decir los nombres correctos. Pero sí se ven los bacilos rosaditos, pero yo tengo que decir bacilos presentes, bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Listo? Todavía no puedo decir qué especie es, hasta que yo no haga un cultivo o una prueba molecular por PCR. Siguiente. Entonces, el examen de laboratorio que usted va a solicitar a su paciente cuando usted sospeche que tiene tuberculosis, porque toser va a toser. Con tos productiva, sí. Sinónimo, tos con flema, con gargajo así verde, amarillento, purulento, para que me entiendan, pues. Va a toser la persona con tuberculosis. ¿Listo? Entonces usted va a solicitar un examen porque usted sospecha que tiene tuberculosis. Usted también va a solicitar unos rayos X de tórax también. Y usted va a evaluar los antecedentes del paciente, ¿no? Alcohólico, fumador, por supuesto. Vive con una persona con tuberculosis. Para que sea contagiado es porque tiene que vivir con una persona con tuberculosis que se esté tosiendo, pues. Entonces usted dice, sospecho que tiene tuberculosis y le vamos a hacer el primer examen de laboratorio. El primer examen de laboratorio es la tinción de Sil-Nielsen en el esputo. En el esputo. Alguien me mandó no puedo ver ahorita. La tinción en el esputo con la tinción de Sil-Nielsen. ¿Están escuchando? Pero este examen se llama baciloscopia y la abreviatura es BK, la abreviatura de baciloscopia. ¿Qué significa BK? Significa búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes con la tinción de Sil-Nielsen o Kinjun en una muestra de esputo. Todo eso tan largo para tener que escribir en una orden de un paciente, pues escriba BK y ya. ¿BK en dónde? En esputo y dice seriado. ¿Seriado qué significa? Significa que esa tinción de esa flema se va a realizar en 3 muestras de la flema. Eso sería que se recolectan. El paciente debe recoger la flema, escupir la flema en un frasco durante 3 días seguidos. La primera flema de la mañana. Eso sería porque a veces solamente con una muestra de la flema con esa tinción no se ven los bacilos. Entre más muestras le realicemos esta tinción, 2, 3 flemas, ¿no es cierto? Le hagamos esta tinción, entonces mayor probabilidad de encontrar el bacilo de color rojo.
Por eso, seriado, BK, baciloscopia seriada en esputo. Baciloscopia, terminan copio de microscopio. Búsqueda de cualquier bacilo, no señores, búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra de esputo con tinción de Nielsen seriado. Seriado es el esputo, pues. Miren que aquí hay unos poquitos, miren, no, porque hay uno, estoy señalando, porque hay unos dos por aquí juntos y por acá hay otro. Veamos. Pero es ok, estoy mirando el reloj. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea patógena? ¿Qué es lo que hace que sea patógena la bacteria? Atentos, voy a entrar en la patogenia de la enfermedad, voy a explicar la patogenia de la enfermedad. Ustedes, por favor, van a diferenciar cuando su paciente está infectado con Mycobacterium tuberculosis y cuando está enfermo. La respuesta es muy obvia. Cuando está enfermo es porque tiene síntomas. ¿Cuáles síntomas, profe? Pues está tosiendo con flema. Esto es una tos crónica, de evolución crónica, más de un mes de evolución. En neumonía la tos era aguda. Para que sea aguda, ¿en cuánto tiempo aparece la tos? Para que la tos sea de curso agudo, ¿en cuánto tiempo tose? Para que sea neumonía, ¿no? Está bien, está normalmente bien, y al segundo día está con la fiebre y con la tos y con la flema. Periodo corto de incubación y de evolución, una tos de curso agudo, menos de una semana ya está tosiendo. Pero los pacientes con tuberculosis, además que presentan tos, fiebre, flema, ¿no es cierto? Tosen de forma crónica, más de 2 semanas, más de 15 días tosiendo, ya se considera crónica. ¿Bien? Y si tiene síntomas es porque está enfermo. Pero en esta enfermedad hay 2 etapas. La primera es que la persona se infecta y no tiene síntomas, y lo voy a decir súper despacio. Las 2 etapas en la tuberculosis son dos etapas, como lo suena. La primera etapa, la persona se infecta e inhala la bacteria, pero no presenta síntomas. Y la segunda etapa de la enfermedad, como el nombre lo dice, pues ya tiene síntomas, obviamente, ya tose. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje, jóvenes que me están escuchando? Usted como futuro médico, diferenciar si su paciente está infectado o está enfermo. Hay que diferenciar si está infectado o si está enfermo. Esa es su labor. Repitiendo los lípidos que tiene, ácidos micólicos, sulfol, tiene una proteína PPD, ¿se acuerdan? Tiene lipoarabinomanano, tiene arabinogalactano. Al frente está lo que evade, lo que evita tener tantos lípidos. No los deja que a los macrófagos matar la bacteria. No los deja que el macrófago cumpla su función. No voy a entrar en detalle con cada punto porque primero usted tiene que ver inmunología. En inmunología no va a explicar cada punto de estos. El macrófago libera sustancias químicas para matar la bacteria porque esta no se deja matar. Se queda viviendo dentro del macrófago esta bacteria. Y esos 12 compuestos lipídicos y esa proteína de pared se consideran factores de virulencia. Uno de los factores de virulencia se llama factor CORT o factor de cuerda. Veamos por aquí. Otra representación. Peptidoglucano, arabinogalactano, ácidos micólicos y por aquí otro lípido, factor de cordón. ¿Para qué le sirve tener factor de cordón? Dice, inhibe la migración de leucocitos y causa los granulomas crónicos. No deja tampoco que lleguen neutrófilos polimorfonucleares a ayudar a fagocitar al macrófago, el tener factor de cordón, que es otro lípido. Bueno, cuando hay Mycobacterium tuberculosis, BAR, forman cordones serpenteantes, forman grupos de bacilos formando cordones serpenteantes. Eso solo lo hace Mycobacterium tuberculosis cuando uno ve a través del microscopio. Tantos bacilos BAR que van formando cordones serpenteantes. Ningún otro Mycobacterium lepra no hace esos cordones, por ejemplo. No forma esas agrupaciones en cordones serpenteantes. Por eso le colocaron a este lípido, le colocaron factor COR también. Porque son sulfatos, son lípidos, compuestos lipídicos llamados factor COR, que está presente en Mycobacterium tuberculosis. Bueno, miren como un poco de bacilos, parece una soga de color rosado o rojo, sogas gruesas, pero son numerosos bacilos COR resistentes formando esas estructuras. Este mapa lo tengo desactualizado. Ya más adelante en la presentación lo actualicé. La enfermedad de tuberculosis, la bacteria, es fácilmente se disemina porque la persona tose, ¿no? Por las gotitas respiratorias. Los países con mayor número de casos están resaltados de color azul más intenso. Como pueden apreciar, África, o sea,
es endémico, allá todo el mundo la tuberculosis en ciertos países de África, pues. India, por acá. Estas islas indonesias, por acá. Está más azul, ¿no? Colombia, miren, no está coloreado tan azul tan fuerte. El grado de pacientes, de personas, pues es moderado, no es tan alto como en otros países que África, eso es, ahí hay tuberculosis a la lata. Pero hay países como por acá Alaska, Groenlandia, por acá. No, esto es Alaska. Por acá Australia, mira que él es muy tenue. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿El clima tiene que ver? Sí, sobre todo, y también tiene que ver la población. O sea, donde hay mayor población genera mayor hacinamiento, como en la India, en los trenes, ¿no? En la India, ¿han visto los videos? El hacinamiento en los trenes. Si hay más hacinamiento y alguien tose, es más fácil la diseminación, es más fácil la diseminación. Cualquier microorganismo, pues. La población, la superpoblación y hay hacinamiento en los lugares públicos, pues favorece la diseminación y transmisión de los microorganismos, por supuesto. También tengo los datos actualizados. 2.000 millones de infectados, 20.000 millones de enfermos, 8 millones de nuevos casos, 2.5 millones de muertes. Ah, es una enfermedad que causa la muerte. Esta bacteria sí puede causar la muerte y a medida que voy explicando lo vas a entender por qué causa la muerte. Por lo tanto, con esos datos tan altos, que en la actualidad son más altos de los que estoy compartiendo, pues es un problema de salud mundial. La tuberculosis es un problema de salud mundial y hay que buscar la manera de tratar y de parar los contagios y evitar que la persona se contagie, pues. Y el otro problema es que si tiene tuberculosis, va de la mano con SIDA. Van de la mano, van juntos. Si tuberculosis ya es un problema para el paciente y se puede morir, ahora imagínense ustedes que tengan tuberculosis y VIH. Van juntitos de la mano. Y lo peor es que Mycobacterium tuberculosis en la actualidad es múltiple resistente a los medicamentos. Qué problema tan grave, pues. Es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, afecta al aparato Profe, una respiratorio. pregunta. Pregúntame. Ahorita que mencionaste que la tuberculosis es una enfermedad multiresistente, La bacteria. eh, Ujú, la bacteria, ujú. no Sí. es porque supuestamente los medicamentos que dan aquí en Colombia no se cambian hace como 60 años, ¿son los mismos? No, son los mismos, pero tenemos una gama amplia de medicamentos de primera línea y de segunda línea. Los Ah, medicamentos de ok. primera línea son los mismos hace 60 años, los de primera línea, con los que usted comienza la batalla, ¿no? En su paciente. Pero tú sabes que las bacterias se pasan muy fácilmente los genes, ¿te acuerdas? Por conjugación, Sí, ¿te acuerdas? profe. Entre ellas mismas. O, ¿por qué no? Por mutación, ¿te acuerdas de eso? Sí, Entonces, señor. Mycobacterium tuberculosis, cada vez que hace fisión binaria lenta, pero lo hace mutación en el blanco de acción de los antibióticos de primera línea. Imagínate, ya tiene genes de resistencia a los antibióticos de primera línea. Por lo tanto, tenemos un armamento de antibióticos de segunda línea, que son varios, que ya los voy a ir presentando. Usted los consulta hasta el día miércoles, que les voy a volver a presentar. Entonces nos que estamos quedando sin armamentos para matar a esta bacteria, sin antibióticos para matar a esta bacteria, porque pues la estamos presionando con otros antibióticos de segunda línea. Entonces, ¿cómo se transmite? Por inhalación del bacilo. ¿Quién la transmite? Pues el hombre. Mycobacterium tuberculosis solamente se transmite entre humanos. El enfermo al que no está enfermo, obvio no, obviamente. O sea, el que la alberga la bacteria, el que la tiene es el hombre. El que contagia es el hombre que está enfermo, la persona enferma porque está tosiendo. A partir de este momento en esta presentación, usted va a poder entender muy claramente cuándo su paciente está infectado, asintomático, y cuándo su paciente está obviamente enfermo porque está tosiendo. Pues el problema es que cuando se infecta, le inhala la primera vez, pasa de forma asintomática y lo voy a explicar. Profe, Sí, sí, una preguntita. sí. Es posible, bueno, asumiendo que tengamos como una comunidad completamente sana, donde no hay ningún infectado, ¿es posible que Ajá. alguien adquiera la tuberculosis espontáneamente o ¿Que siempre se alguien necesita un qué? vector humano? Que alguien se No, infecte espontáneamente. no, aquí se necesita un reservorio. Bien, tu pregunta, muy bien. El reservorio, aquí no vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de reservorio. Por favor, buscar la diferencia entre el reservorio y vector. En virus y en parásitos tú sí hablas de vectores. Quien lleva y transmite el virus o el parásito, ¿no? Vectores mecánicos, vectores biológicos. Aquí en bacterias, en esta enfermedad, no participa ningún vector. Empezando por allí, está bien tu pregunta. El reservorio es la persona que alberga la bacteria.
para contagiarse tiene que estar en contacto con una persona que esté tosiendo, no es así nomás. Bueno, entonces aclaremos. Transmisión, gotitas respiratorias de la persona que está tosiendo. Tosiendo, hablando, estornudando, no importa. Entonces, solamente con hablar ya transmite las gotitas, como estamos viendo en esta representación gráfica con los punticos de color rojo. Peor si tose, peor todavía. ¿Listo? Las gotitas respiratorias tienen un tamaño. ¿Te acuerdan que les comenté eso? Si la gota es bien grande, por gravedad cae al suelo. Entonces, mayor probabilidad de transmisión, la gotita más chiquitica, la más chiquitita. Se llaman núcleos de Wells. Gotitas súper chiquiticas, livianitas, que quedan suspendidas en el aire. Me voy a adelantar un momento. Entonces, observen. ¿Se acuerdan que hablamos de gotitas de flush? A usted ya me entendió. O sea, esas gotitas de flush que no se ven, sin embargo, alguien, doctor Flush y doctor Wells, imagínense, se tomaron la tarea de medir con cámaras especiales, cámaras de video especiales, de fotografías, cámaras con filtros especiales, se tomaron la tarea de medir el tamaño de las gotas. Gracias al doctor Flush y al doctor Wells. Ambos hicieron el mismo experimento. Y el doctor Flush y colaboradores con cámaras con filtros especiales detectó que las gotitas de flush son un poquito más grandes, ¿no es cierto? Y que pueden transportar virus y bacterias en una distancia hasta de 2 metros. Mira, son gotitas, pues observen esta gráfica comparativa, ¿no? Igualmente a veces no se ven. En cambio, las gotitas de Wells o núcleos de Wells son chiquititos. Es mucho más pequeño y quedan más tiempo suspendidas en el aire. Mycobacterium tuberculosis garantiza su transmisión a través de gotitas de Wells. ¿Qué te parece? Las otras bacterias que vimos, Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, por gotas de flush, pues. Yo al principio dije, ¿y esto qué importancia tiene? Si esto igualmente eso es respiratorio y ya, después me di cuenta de la importancia. Resulta que cuando tienes pacientes hospitalizados y esa bacteria o virus o lo que sea se transmitió por gotas de flush, tiene un agente infeccioso respiratorio por gotas de flush, todo el personal de salud va a utilizar tapabocas desechable, estéril, tapabocas de color azul. El tradicional tapabocas que utilizamos de color azul. Si ese paciente que está hospitalizado tiene una enfermedad que adquiere una bacteria o virus que lo adquirió por gotas de flush. Pero si tiene Mycobacterium tuberculosis, está tosiendo, necesita un tapabocas de alta, ¿cómo es que se llama? Tapabocas N95 necesita. Porque la transmisión, los tapabocas N95 tienen un filtro especial que evita que traspasen estas gotas de Wells, ¿cómo te parece? Tuberculosis Mycobacterium se transmite por gotas de Wells y necesitas obligatoriamente protegerte con tapabocas N95. ¿No? ¿Quién tiene riesgo de tuberculosis? Aquí están los factores de riesgo en las personas, ¿no es cierto? Pues quien conviva con una persona que está enferma, no hay de otro, o sea, convive ya con una persona enferma, pues todos los que conviven ahí tienen riesgo. Vivir en área endémica, y ya les compartí un mapa donde las zonas más azules son países endémicos. Casi todo el mundo le da, si pudieran observar, se trata de países subdesarrollados. Latinoamérica, Perú, Ecuador, Brasil, y en África, pues, India, por ejemplo. Inmigrantes, pues que vengan a los países endémicos, ¿no? Y quienes por su, ¿cómo decirlo? Quienes vivan, no sé cómo decirlo, en instituciones cerradas, 2 puntos en la cárcel. Porque el hacinamiento en las cárceles en Latinoamérica, en África, es impresionante. Entonces, imagínense si hay un recluso con tuberculosis, imagínense la transmisión tan fácil. Pero adicionalmente, factor de riesgo, tener VIH, alcoholismo crónico, desnutrición severa, bueno, hacinamiento. Si tiene de base esto, que es peor, tiene mayor riesgo de enfermarse. Y aquí cuarto, no importa el orden, no importa que lo deje de último, pues ¿quién tiene riesgo? Enfermeros, enfermeras, médicos, auxiliares, porque van a estar en contacto con personas con tuberculosis. Pues claro, ya es un riesgo, obviamente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que cuando una persona esté tosiendo transmita el bacilo? Uno, el tamaño de las gotas. Gotas son núcleos de Wells, ¿cierto? 2, que estén conviviendo y estén viviendo cerca. Y que convivan cerca, mira la distancia. Que esté tosiéndole encima todo el día, pues. ¿Listo? Y 2, que esa
persona que esté inhalando estas gotitas de Wells con las bacterias que esté inhalando, depende de su sistema inmunológico. ¿Depende de qué? Que se enferme, que se infecte y que no se enferme. O por el contrario, que se infecte y que se enferme. Repito, ¿de qué depende? Puede ser que inhale la bacteria y no se enferme, pero se infecte. O puede ser que inhale la bacteria y definitivamente se infectó y se enfermó. ¿Depende de qué? De su sistema inmunológico, específicamente del número de linfocitos TCD4, que es la célula central en la respuesta inmune de tipo celular. Sí, voy a terminar aquí con esta gráfica. Macrófago alveolar. ¿Listo? Llegó la bacteria. No importa que no lo pusieron en puntos grises, no importa. Pusieron con puntos grises. ¿Con quién se encuentra en el macrófago? ¿Con quién se encuentra en el alveolo pulmonar? Con el macrófago de color gris, célula de defensa. El macrófago, yo no sé por qué Dios nos hizo perfecto, ¿no? Pero el macrófago tiene los receptores para detectar lipoarabinomanano, arabinogalactano. Imagínate los lípidos que tiene la bacteria. El macrófago tiene los receptores. ¿Para qué? Para que lo fagocite. Ya tiene los receptores el macrófago para detectar esos lípidos de esa bacteria. Obviamente de una la va a fagocitar. Entonces, siguiente flecha, aquí está el macrófago y ha fagocitado la bacteria. Y la engulle, múltiples receptores, ¿no? Todos los receptores se llaman y los van a estudiar en inmunología. Tiene múltiples receptores para reconocer todo el poco de lípidos que tiene esa bacteria. ¿Y para qué le sirven esos receptores al macrófago? Para saber lo que tiene que fagocitar y lo que no. El macrófago no va a fagocitar tus propias células y tus propios tejidos, no. Tiene los receptores para reconocer lo que es extraño, ¿cierto? Y en este caso, los compuestos lipídicos de la pared celular de estas bacterias. Entonces, aquí tenemos el macrófago con sus receptores, que tiene muchos, y engulle la bacteria y la engloba en una vacuola, estoy señalando, vacuola fagocítica, estoy señalando aquí. Y aquí en esta vacuola se aproximan los lisosomas. Ah, el macrófago es una célula eucariota. Tiene lisosomas. Y cuando llegan los lisosomas a la vacuola, le liberan muchísimas enzimas, peroxidasa, le liberan, pide el nombre de las enzimas. Catalasa, peroxidasa, empiezan a liberar enzimas para destruir esas bacterias. Hay un cambio de pH también en esa vacuola fagocítica para que la bacteria no sobreviva ese pH. Le liberan, el macrófago activa unas enzimas que conduce a la generación aquí en esta vacuola de productos tóxicos del oxígeno. Le liberan radical hidroxilo, radical peróxido, óxido nítrico. Aquí empieza a liberar aquí en esta vacuola para matar al bicho que sea. Pero micobacterio en tuberculosis y cualquier micobacteria no se deja matar. ¿Por qué razón? Por más sustancias químicas que le libera el macrófago aquí adentro. ¿Por qué razón micobacterio en tuberculosis no se muere? ¿Por qué no se muere? Por la ¿Cuál es pared la de razón? lípidos porque Por tiene la muchos lípidos. cantidad, muy bien, de compuestos lipídicos, que jóvenes sí tienen que aprenderse todos los compuestos lipídicos que tiene esa bacteria en su pared celular. El tener todos esos compuestos lipídicos, por más radicales químicos que le libere el macrófago, no la va a matar. ¿Qué hace la bacteria que es aerobia y el macrófago está en el alveolo? ¿Qué va a hacer la bacteria en ese citoplasma? Empieza a hacer fisión binaria. Aquí, fisión binaria, empieza lentamente, pero lo hace. Pero el macrófago fagocito no pudo matar la bacteria, pobrecito, no pudo matar la bacteria, se quedó allí viviendo en el citoplasma, en la vacuola fagocítica. Pero el macrófago libera estas sustancias químicas que se llaman citoquinas. Entre ellas, citoquinas proinflamatorias, para iniciar la respuesta inflamatoria inmunológica, ¿no? Entre esas citoquinas se llaman interferón gamma, interleuquina 12, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral alfa y más, interleuquina 6, interleuquina 6, me falta aquí, ajá. Cada una de esas sustancias químicas va a cumplir una función. No voy a ser estricta en decir, tienes que decirme la función de cada una de ellas porque no has visto inmunología, no, pero sí te voy a hablar en términos muy, muy básicos para que me entiendas por qué libera esas sustancias el macrófago. Por ejemplo, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa. Cuando las libera estas sustancias químicas en el alveolo pulmonar y en los nódulos linfáticos pulmonares, porque el macrófago no se queda estático ahí fagocitando la bacteria, no, se empieza a mover. Y se empieza a mover para llevar esta bacteria al nódulo linfático más cercano por un vaso linfático. ¿Se acuerdan que eso sí lo vimos?
pero al mismo tiempo está liberando estas sustancias químicas con el fin de pedir ayuda al macrófago. ¿A quién le pide ayuda? A los linfocitos TCD4. Aquí están. Ese linfocito TCD4 no fagocita ni nada, pero viene aquí a formar una barrera. Mírenlo aquí. Muchísimos linfocitos TCD4 que están en la sangre, pues se salen del torrente sanguíneo y vienen aquí a formar una barrera. El número más alto de la barrera celular es el linfocito TCD4. Vienen más macrófagos, los estoy señalando con un señalador aunque sea de color blanco. Vienen más macrófagos aquí a instalarse. Vienen células dendríticas que tienen forma estrellada aquí. Y vienen a formar una barrera celular. Con el fin de que cuando esos macrófagos que fagocitaron Mycobacterium en tuberculosis, pero no lo pudieron destruir, ¿no es cierto? Llegará un momento dado en que esta vacuola fagocítica se llene tanto de bacterias que ¿qué le pasará al macrófago? ¿Ustedes qué creen que le pasa al macrófago cuando ya haya 30, 40, 50 más bacilos aquí dentro de esta vacuola? ¿Qué le pasará al macrófago? ¿Usted qué cree que le va a pasar al macrófago? Elisa. Se Se rompe. lisa, se rompe. Muy bien. ¿Qué falla? El macrófago no pudo cumplir su función. Mira, tantas bacterias, pero lentamente, ¿no? Van a lisar el macrófago. Pero mira quién está formando una barrera, linfocitos TCD4. Y cuando esos macrófagos se lisen aquí, entrarán nuevos macrófagos. Entran, se meten por medio de estas células y vuelven y fagocitan las bacterias. Las micobacterias que quedaron libres. Jóvenes, esta etapa, la primera etapa hasta aquí, con este señalador que tengo yo aquí, esta primera etapa se llama etapa, es la primera vez que se inhaló, ¿no? Se llama primoinfección o infección primaria. Es la primera etapa de la enfermedad de la tuberculosis. Y como estos macrófagos entran aquí, estas células dendríticas también protegen aquí alrededor, esta persona no va a tener síntomas, esta persona infectada, pero está asintomática. Yo así bien optimista. Gracias a Dios, sus células de su sistema inmunológico están funcionando para lo que son, para contener. Se infectó porque los macrófagos seguirán teniendo la bacteria en su citoplasma. Pero todos estos nuevos macrófagos, linfocitos TCD4 forman una barrera, células dendríticas forman una barrera protectora, evitando que las bacterias que se liberen se diseminen. ¿Esto dónde está sucediendo? En los alvéolos y en los nódulos linfáticos del tejido pulmonar. Y se llama granuloma, se llama esta respuesta celular, esta barrera. ¿Listo? Se llama granuloma y los inmunólogos lo llaman granuloma. Pues esto es respuesta inmune, lo que estoy señalando. Los patólogos lo llaman nódulos de Ghon. Los patólogos van a hacer una biopsia del tejido pulmonar. Estas células acumuladas aquí, que se llaman, pues forman la barrera celular llamada no se puede ver en un corte histológico de pulmón, se puede ver de alveolo, corte histológico de tejido pulmonar o de nódulo linfático. Se ve en el microscopio la formación de granulomas. Esta persona tiene una muy buena respuesta inmune celular. Por lo tanto, esta persona está infectada, pero no se enferma. ¿Hasta cuándo? Toda la vida no se enferma mientras tenga la mayor célula de respuesta inmune en mayor número. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor célula en mayor número que forma la barrera? ¿Cuál es? Linfocitos TCD4. Bien, ok. Mientras toda su vida tenga un número adecuado de linfocitos TCD4, no hay problema. Nunca van a dejar escapar esa bacteria del centro del granuloma. Hasta ahí la persona está infectada, asintomática, primera etapa de la enfermedad. ¿Cuánto dura? Toda la vida puede durar asintomática. Tosen, jóvenes, no tosen. ¿Por qué? Porque no, la bacteria no ha salido, está ahí contenida con el granuloma. No tosen, ni hay flema, ni nada, ¿no? ¿Ok? Pero si esa persona en algún momento de la vida se infecta con el VIH, ¿qué le va a pasar? ¿Qué daño le hace el VIH? ¿A qué célula le hace el VIH daño? Al linfocito TCD4, el virus VIH. Lisa, el linfocito T. Segundo, se vuelve alcohólica, crónica, ¿no? El linfocito TCD4 empieza, ya no está en número adecuado. Es fumador crónico. Entonces el linfocito TCD4 ya no está en el número adecuado. Desnutrición severa. Entonces el número de linfocitos TCD4 también empieza a disminuir del valor normal.
se inmunosuprime porque está en tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Entonces el número de linfocitos CD4 ya baja del valor normal, por debajo de 200. Entonces, ¿qué le pasó a la barrera protectora? Se desintegró, el granuloma se desintegra. ¿Qué hace el bacilo en punticos? ¿Qué va a pasar con el bacilo con que está presentado con punticos? ¿Qué va a pasar con el bacilo? ¿Va a ir para dónde? Por vía linfática, y luego de vía linfática pasa al torrente sanguíneo. Y el macrófago también lo va llevando, pues el macrófago lo va transportando. El macrófago fagocita, fagocita y fagocita, pero la bacteria sobrevive dentro del macrófago. Y el macrófago entonces se convierte en un vehículo transportador de la bacteria vía linfática, vía hemática. ¿Hacia dónde? Hacia muchos órganos o tejidos extrapulmonares. En esta parte, señalo por aquí, cuando el granuloma está desintegrado, esta persona ya tiene síntomas. Fiebre alta. ¿A qué consecuencia? ¿Por qué la fiebre? Porque libera esas sustancias químicas citoquinas proinflamatorias. Fiebre alta. Empieza a llenarse de flema en el alveolo pulmonar, lleno de leucocitos también, de bacterias. Empieza a toser el paciente, expulsando las gotitas de Wells, los núcleos de Wells. Fiebre, tos productiva de tipo de curso crónico. Esta citoquina, factor de necrosis tumoral alfa, es una citoquina que los macrófagos que fagocitan empiezan a liberar el exceso, y es una caquectina, induce caquexia. ¿Alguien me da la definición de caquexia, por favor? Factor de necrosis tumoral alfa liberando el macrófago a alta concentración, es una caquectina. ¿Qué es caquexia? ¿Alguien me dice una definición de caquexia, por favor? ¿En qué se va a reflejar, en qué va a reflejar la persona que tenga caquexia? Profe, dice que es como un síndrome de deterioro que es progresivo, que provoca la pérdida de músculo esquelético y grasa. Bien, muy bien. Por lo tanto, esa persona que está tosiendo más de 2 semanas de evolución con tos productiva, ¿será delgada o obesa? Delgada. No, súper delgada. Súper delgada. Un paciente que está en fase de enfermedad de tuberculosis ya cambió de etapa, ¿no? La primera etapa era sintomática, ¿se acuerdan? Pero ahora es que esto ya está enfermo y esto empieza a perder peso, pero así drásticamente. Persona súper delgada. Fiebre alta, mayor de 38, tos productiva con flema, pérdida de peso abrupta, así en cuestión de semanas, empieza en meses, empieza a perder peso, se nota en la ropa, se nota. La delgadez, pues. ¿Listo? Y esa persona ya tiene síntomas de tuberculosis, es sintomático respiratorio, y cuando tose expulsa la bacteria, ¿verdadero o falso? En esta etapa. Cuando tose expulsa la bacteria, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, es contagiosa, contagia a las demás personas. Pero en esta etapa de la primoinfección, ¿contagia o no contagia? En esta etapa. Cuando tiene No. el número de linfocitos CD4, mira, numerosos, conteniéndolos, formando la barrera, en esta etapa no contagia, pero está infectado. Está infectado, pero no enfermo. Primoinfección. Y esta etapa, esta segunda, se llama reactivación de la primoinfección, se llama esta etapa. Reactivación endógena. ¿Por qué endógena? Porque la bacteria ya la tenía hace años. Puede ser que se haya infectado de niño, ¿cómo te parece? O de adolescente. Pero en un futuro se volvió, ¿qué es? ¿Qué digo? Se adquirió VIH, se volvió promiscuo, se adquirió VIH y inmediatamente hace síntomas de tuberculosis. ¿O qué tal que lo metieran en la cárcel? ¿Qué crees? ¿Qué va a pasar cuando alguien tosa en la cárcel? Esté tosiendo. ¿A cuántos reclusos va a infectar un resto? Ahora hay que tener presente si esos reclusos tienen muy buena respuesta inmune celular o no. Dependiendo de ello, pues, se enfermarán o no. Último punto. ¿Cómo se llaman los nódulos linfáticos que irrigan el tejido pulmonar? A ver, ¿cómo se llaman? Ganglios linfáticos que iliares. Míralos dónde están. Nódulos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Nódulos linfáticos mediastinales se llaman. ¿Se acuerdan que tienen nombre de acuerdo a la ubicación? ¿Cómo se llaman estos? Nódulos linfáticos bronquiales. Observen dónde están ubicados. Observen. ¿Quién va a viajar a los nódulos linfáticos? ¿Quién va a llegar ahí? El macrófago que ha fagocitado. ¿Por qué viaja y llega ahí? Porque el alveolo es por acá, ¿no? Los alveolos por acá. Pero el macrófago no está estático. Busca un vaso linfático y llega a los nódulos linfáticos bronquiales, mediastinales, iliares, miren dónde están, y llega a presentarle esa bacteria que no logró matar, ¿no? Pero sí le llega a presentar a los linfocitos T para que se activen. Bien, entonces, estos nódulos linfáticos iliares, mediastinales, bronquiales, ¿se quedan chiquiticos o aumentan de tamaño? ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es la Aumenta de respuesta? tamaño. Aumentan. ¿Cómo es que se llama el término que vamos a utilizar? Linfadenopatía. Linfadenopatías. Y esas adenopatías, ese aumento de tamaño, tú lo puedes visualizar en los rayos X de tórax. Y en esos nódulos linfáticos es que se empiezan a formar los granulomas. Y tú los ves en los rayos X de tórax. Pero ya desde el punto de vista de rayos X le cambias el nombre, ¿no? A focos de Ghon, le llaman así. El patólogo que hace un corte histológico dice granulomas cuando hace un corte histológico de pulmón. Pero el radiólogo, el imaginólogo que ve, dice, se observan focos de Ghon, o sea, ve opacidades más grandes de lo normal donde están ubicados los nódulos linfáticos, iliares o bronquiales o mediastinales. Estos no, pues claviculares no, esos no. Cuando los nódulos linfáticos aumentan de tamaño y miren dónde están localizados, ¿la persona está infectada o está enferma? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Está infectada o está enferma? Cuando tú veas nódulos linfáticos aumentados de tamaño. ¿Está infectado o está enfermo? Respuesta. Está infectado, asintomático. Infectado. Formación de granulomas. Está infectado y es asintomático el paciente. ¿Listo? Atentos aquí. Granulomas. Momento, es un video. Momento. Pero cuando está enfermo, miren el granuloma aquí formado. Estos grandes amarillos son macrófagos. ¿Y estos azulitos chiquiticos qué son? Esas celulitas azulitas ¿qué son? En mayor número ¿qué son? Linfocitos CD4. Linfocitos CD4. Bien, esta persona es asintomática. Está enferma, está infectada asintomática. No transmite, pero está infectada. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la barrera del granuloma? ¿Por qué? Porque el número de linfocitos CD4 disminuyó drásticamente. La bacteria se escapa, el macrófago se escapa. Bien. ¿Hacia dónde se escapan los macrófagos? Hacia los nódulos linfáticos. Ya señalamos dónde. Me devuelvo un minutico. Pero estas citoquinas, factor de necrosis tumoral. Por aquí falta una, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral liberadas por los macrófagos en excesiva cantidad o concentración. Factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 liberada por los macrófagos en los nódulos linfáticos donde el granuloma está desintegrado, dañan o lesionan el tejido pulmonar. No es la bacteria no tiene ni enzimas ni toxinas. Son las mismas citoquinas liberadas, algunas, no todas, liberadas por los macrófagos que están fagocita las bacterias, pues, pero las están diseminando los nódulos linfáticos, pero esas citoquinas liberadas por dañan el tejido pulmonar, dañan, formando cavitaciones, daño, necrosis del tejido pulmonar. No es la bacteria, son las citocinas que están liberando los macrófagos. Dañando, lesionando, necrosando el tejido, formando como unas cavitaciones, señores, y voy a finalizar ya. Formando cavitación, tejido dañado, necrosado, unas cavitaciones. Bien, voy a adelantar acá. Factores de riesgo, ok. Y esas adenopatías ciliares o mediastinales se pueden ver en los rayos X. Mira aquí, míralos aquí. Esto, mira aquí, unos punticos más grandecitos, opacos, mira, que no es normal, pues, ¿no? Se llaman focos de Ghon o complejos de Rand. ¿Este paciente está en qué etapa está? ¿En qué etapa está? La prima infección primaria asintomática. Pero la está controlando, pues, ¿no es cierto? Miren la diferencia. Miren la evolución de un paciente con tuberculosis. En la prima infección formará pequeños adenopatías ciliares mediastinales. Pero si evoluciona la enfermedad, forma cavitaciones por la excesiva concentración de citoquinas que liberan los macrófagos, pero finalmente terminan dañando el tejido pulmonar. Aumento aquí. Infección primaria, latente asintomática, o reactivación de la infección primaria. O sea, esta persona ya está enferma, ¿no? Con cavitaciones. Aquí un momento, termino aquí. Después me devuelvo a todo esto. Esta es la planta de las plantas que se llaman tubérculos, como las papas, como la yuca, como la racacha. Las papas crecen en el fondo de la tierra, debajo de la tierra y acá arriba la hoja, pues, y la flor. ¿Esto? Se llaman tubérculos, esta clasificación de estas plantas. Observa esta planta de tubérculo de papas, por ejemplo. ¿A qué se te parece? ¿Se te parece a linfadenopatías o se te parece al árbol bronquial con cavitaciones? ¿A qué se te parece?
esta representación de esta planta tubérculo, que son las papas, las raíces y las papas, ¿se te parece en los rayos X a cavitaciones o a nódulos linfáticos? ¿A qué se parece? Díganme. ¿No? Definitivamente no. Miren unos rayos X de una persona enferma con tuberculosis. ¿Qué estoy señalando? Una cavitación. Aquí hay otra. ¿Por qué hay cavitación? Porque el tejido pulmonar está ya dañado, necrosado. En cambio acá, en estos rayos X, vemos unos pequeños nodulitos o radiopacos. Mira, hay varios. La persona está infectada, pero no está enferma. Pero esta persona ya está enferma, el tejido pulmonar está dañado y presenta cavitaciones. Esta persona está en la prima infección y esta persona está en la reactivación endógena. Mira, está bien clarita. Mira esta cavitación aquí. Mira, hay daño pulmonar. Por lo tanto, esta representación de la planta, ¿a qué se te parece? ¿A la infección primaria o a la reactivación? Estas papas se parecen a las cavitaciones. Por esa razón se llama tuberculosis, señores, la enfermedad. ¿Listo? Nos falta la parte de diagnóstico de laboratorio, antibióticos, vacunas para la próxima clase, que son las preguntas que aparecen en el taller. Así que sí, hay que leer mucho porque el tema es bien largo de tuberculosis. ¿Ok? Jóvenes. Entonces, he dicho por qué se llama tuberculosis, por el parecido que tiene a las plantas de los tubérculos. Jóvenes, hemos finalizado. Me despido. Laura. Profe, ¿será que tú me podrías, por favor, repetir exactamente el por qué se necrosa el tejido pulmonar? Que tú Por la dijiste que era por liberación por la ¿de qué? liberación excesiva de interleuquina 1 por parte de los macrófagos. Esas citoquinas son muy buenas, ¿no? Sirven para llamar a más células que vengan a ayudar a contener, para activar a más linfocitos T, pero cuando se liberan en excesiva cantidad, con esas citoquinas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, son liberadas, excretadas por los macrófagos en grandes cantidades o concentraciones, terminan dañando o necrosando el tejido pulmonar. Y si yo digo necrosando es porque forma cavernas en los pulmones, cavitaciones. Y el problema es que Listo. Mycobacterium tuberculosis se ha escapado por vía linfática y pasa al torrente sanguíneo, al cerebro, al pericardio, bueno, a meninges, ya dije, a pericardio, a hueso, a vaso, a hígado, a genitales, imagínense, a vagina. Pasa por vía hemática, el macrófago llevando la bacteria hacia todos esos tejidos, llevando la bacteria a su citoplasma. Y entonces se puede generar tuberculosis extrapulmonar porque fue que el macrófago ya no lo logró, ni el granuloma logró contener la bacteria en el pulmón. Entonces, cuando esa bacteria la disemina el macrófago a otros órganos o tejidos, se activa la respuesta inflamatoria, liberando citoquinas proinflamatorias y dañando los tejidos hacia donde los ha diseminado. Entonces, ¿qué problema que una persona tenga tuberculosis? Porque no solamente le va a dar en el pulmón, si hay diseminación, eso le va a dar tuberculosis extrapulmonar en cualquier otro órgano o tejido. ¿Listo? Entonces, volvemos Gracias, profesora. a retomar el tema de la patogenia el miércoles, por favor, y terminamos la parte de diagnóstico de laboratorio, pruebas moleculares, antibióticos de primera línea y segunda línea. ¿Se acuerdan que quedó en stand-by? Dijimos los antibióticos para tuberculosis, no los veamos este primer corte, pero ahorita en el segundo corte sí, que son los que quedaron en stand-by. Jóvenes, finalizamos. Me despido. Finalizar reunión. Me despido, Chao, cierro la profe. reunión. Chao, cierro la Saludos, reunión. profe, gracias.